Ahora nosotros vamos a empezar con nuestro tema que, como se dice tantas veces, como Farideh acaba de decir, lo que aquí se ha dicho 1000 veces, sobre estos lugares y el peligro que representan para comunidades, se ha hablado 1000 veces de lo que está pasando con nuestras niñas, niños y adolescentes, sobre todo las niñas y las adolescentes. Los embarazos, la cantidad de embarazos es solamente la punta del iceberg. Muchos de estos embarazos vienen producto de abuso sexual porque son menores de edad. Y muchas de ellas muy niñas. Entonces, imagínense, esas son las que dan a luz. ¿Cuántas han abortado? ¿Cuántas niñas han quedado embarazadas en nuestro país? Niñas y adolescentes, siendo nosotros el número 1 en la región. ¿Hasta cuándo no vamos a dejar pasar esto y no nos vamos a escandalizar y no vamos a tomar acciones inmediatas? Con ese trabajo de Jorge Pineda del 2014, que está expuesto en la Bienal, que es una instalación que hay, por favor, la fotografía que me la pongan, que provocó una polvareda en redes sociales, donde mucha gente decía que cómo se estaba promoviendo o normalizando el embarazo en adolescentes. No, el artista provocó precisamente lo que busca ese tipo de arte, la conversación sobre un tema, porque no podemos seguir mirando para otro lado. Las niñas se están quedando embarazadas en nuestro país y a los 22 años son la mayoría de nuestras chicas, la mayoría ya han tenido 2 y 3 hijos. Y esto es un abuso. Así es que nos vamos con el tema. Adelante. Recientemente la República Dominicana ha vivido casos de crímenes atroces cometidos contra menores de edad, como el de la niña Wileni Lorenzo en San Cristóbal, cuyo cuerpo fue hallado tras semanas de búsqueda y por cuyo asesinato se acusa a un vecino que ya había sido denunciado por agresión sexual contra otra adolescente. Durante semanas también estuvo secuestrada otra niña de 11 años de Villa Altagracia, cuyos familiares denunciaron que cuando buscaron la ayuda de las autoridades, le entregaron a ellos mismos la orden de arresto contra el victimario para que fueran ellos quienes los localizaran. Según UNICEF, en República Dominicana, el 65% de las adolescentes entre 15 y 17 años han sufrido violencia sexual. El 37% de las menores de 18 años han estado casadas o unidas y el 21% fueron madres antes de los 18 años, cifra que se duplica en el quintil más pobre. Todas estas situaciones, en gran medida, ocultan casos de abuso sexual. Pero en cuanto a la violencia, tampoco estamos mejor. El 64% de los niños y adolescentes entre 1 y 14 años han sufrido violencia física o psicológica por parte de sus cuidadores. Esto es todavía peor en los niños más pequeños. Esa cifra aumenta a un 70% en los niños entre 3 y 4 años. La organización Save the Children registró en el 2017 que República Dominicana se encuentra entre los países de la región con más alta tasa de homicidio infantil, ubicándonos en el puesto 120 de 172 países donde los niños enfrentan mayores peligros. Hoy en esta noche, María Cela, hablamos sobre protección de la niñez con autoridades y expertos en el área. ¿Por qué crecer en República Dominicana es un peligro para los niños? ¿Quién protege a nuestros niños? ¿Y qué tenemos que hacer para garantizar espacios seguros para el desarrollo de nuestros hijos? El tema precisamente es la vulnerabilidad infantil. El tema más obvio es lo que estamos viendo, pero el abuso de todo tipo que sufren nuestros niños y cuando hay una muerte, ni se diga, como hemos visto en los últimos tiempos. Vamos a presentar a nuestros invitados el hashtag, como decía yo, vulnerabilidad infantil para cualquier comentario. La fiscal Olga Dinaya Verías, titular de la Dirección Nacional de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia. Bienvenida, Olga, gracias por estar con nosotros. Esta era la mesa que iba el martes pasado, pero con la tormenta y todo se tuvo que cancelar, así es que agradezco mucho que aceptaran todos estos cambios. Ansel Sierra Ferreira, abogada con más de 12 años de experiencia en el área de Derecho Internacional de los
los Derechos Humanos y Trabajo Comunitario. Bienvenida, es especialista en desarrollo humano con énfasis en políticas públicas y tiene 8 años trabajando en temas de protección infantil en nuestro país. Pacis Paulino, director de Desarrollo Territorial y Supervisión de CONANI, educador médico y especialista en planificación y gestión educativa e intervención social. Gracias, doctor, por estar con nosotros. La licenciada Anioli Sanabria López, representante adjunta de UNICEF en República Dominicana, graduada en Ciencias de la Educación con especialidad en Políticas Educativas y Estudios para la Calidad y Equidad de la Educación con maestría en Salud Pública y una especialidad en Neuroeducación. Y Ana Romero, psicóloga clínica, que estuvo con nosotros ya anteriormente, especialista en intervención infanto-juvenil con más de 10 años de experiencia trabajando en el área infantil pública y privada. Una sociedad que no proteja a sus niños y a sus ancianos es una ciudad que no puede decir, o una sociedad, perdón, que no puede llamarse desarrollada, porque los niños y los ancianos son los sectores más vulnerables de la población. Y aquí en República Dominicana eso no está pasando ni en uno ni en otro. Hoy nos ocupamos de los niños. Hacemos una pausa y cuando regresemos empezamos el programa. Bueno, señores, este es un tema importante y es bueno que sienten a sus niños, niñas y adolescentes en la sala junto con ustedes para verlo, porque todos tenemos que escucharlo. Uno se pregunta, y hay una cosa que siempre hemos preguntado en todas las mesas y en todas las veces que hemos tratado este tema por activa y por pasiva a lo largo de estos 11 años de programa. ¿Por qué si en las maternidades públicas de nuestro país llegan tantas niñas embarazadas de 12, 13, 14, 15 años y hay guías y protocolos para dar seguimiento e investigar quién embarazó a esa niña, qué edad tenía, si es abuso, un caso de abuso, si no es un asunto entre adolescentes, sino que hay una persona mayor, que la mayoría de veces es una persona mayor? ¿Qué involucramiento tiene el tutor de esa niña en esa situación para que entonces la gente pague por los delitos? Nunca pasa. Lo mismo en las escuelas. Olga, respóndeme, ¿por qué teniendo ahí la evidencia, porque tienes la evidencia, en esos casos no ha habido aborto, hay un embarazo, hay una evidencia? ¿Por qué no se procede? Deberían estar llenas las cárceles de todos esos abusadores y pedófilos. Bueno, yo creo, primero buenas noches para todas. Para Paxi, mi abrazo, todo el que se encuentra aquí presente y evidentemente a quien nos está pues viendo a través de la pantalla. Hay una invisibilización de la situación, porque ha habido una normalización de este tipo de realidades. Esa invisibilización genera una ceguera social y se llega entonces a justificar lo que está ocurriendo. Antes de entrar, pues a Faride le comunican que hay un tema con una adolescente, pero que no se quiere que la persona pues caiga presa. Entonces, la sociedad no está pudiendo identificar lo que es violencia. Y si toda la sociedad no se pone de acuerdo para identificar lo que es violencia, nunca en la vida nosotros vamos a poder atacar la violencia, reducir sus números y trabajar para poder erradicar la violencia que se perpetra en contra de niños, niñas y adolescentes. Entonces, si nosotros no sabemos lo que es violencia, ya por ahí estamos mal. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, en mi casa no se da pela, pero en la casa de otra persona que es operadora del sistema se da pela, la violencia definitivamente tú y yo no la estamos viendo, porque tú no entiendes, primero, que así no se forma un niño, niña, adolescente, y segundo, que encima de todo es un delito. Pero se normaliza, ¿por qué? Porque cuando se habla del chiste que hacen con la chancleta samurái, exacto, todo el mundo sonríe, normaliza y dice, una pela a tiempo resuelve muchos problemas. Entonces, yo no creo que bajo ningún concepto como sociedad nos vamos a poner de acuerdo para trabajar en contra de la violencia si no la definimos como debe de ser definida. Entonces, vamos a la Organización Mundial de la Salud, que define la violencia. Cuando se refiere, por ejemplo, a violencia entre adultos y habla de un tema de intencionalidad. Pero ahí interviene entonces el Comité sobre los Derechos del Niño. Y me acompaña aquí, Ansel. ¿Qué dice el Comité sobre los Derechos del Niño? Cuando hay violencia que se ejecuta y se perpetra en contra de niños, niñas y adolescentes, no tiene que haber intencionalidad. Lo que quiere decir que la negligencia, la irresponsabilidad, la falta de denuncia, la falta de corrección, la falta de afecto, que está consagrado aquí en el Código Penal, está constituido como una violencia en contra de niños, niñas y adolescentes. Entonces, si, por ejemplo, para comenzar, y para que veamos que todos no estamos definiendo la violencia de la misma forma, una persona entiende que una pela no es violencia,
entonces ya por ahí estamos mal, porque entonces la otra violencia tampoco la va a poder identificar. No podemos ser selectivos con la identificación de la violencia. Entonces, eso ocurre porque cada quien tiene su propia estructura de valores y principios, se lo lleva a cada lugar de trabajo, lleva al hospital, lo lleva a la escuela, y cuando se perpetra la violencia, lo que dice, ay, Dios mío, pero en la miseria que esas personas viven, eso ahora mismo a ellos ni le conviene hacer un proceso, porque van a gastar todo el dinerito que tienen en un proceso. No, que no les conviene denunciar a ese hombre porque es el que después va a mantener el niño y a lo mejor mantiene la familia. Pero no solamente eso, y denme un chance. Pero eso el riesgo que las personas que tienen el deber y la obligación de denunciar de acuerdo a la ley, que dicen, no, y entonces si yo denuncio, yo me genero enemigos, porque es que nosotros tenemos que ver la película completa. Esto es un tema de una generación de conciencia social urgente. Pero es que el delito está ahí, no hay que denunciarlo, está ahí. Exacto, está ahí. Está la niña embarazada, pariendo. Pero perfecto, está ahí, está pariendo, pero alguien lo tiene que notificar, porque todo el mundo... O sea, el hospital, exacto, la escuela. Exacto, todo el mundo... No, pero un ciudadano común cualquiera, por ejemplo, ven a un adulto caminando con una menor de edad de la mano por un parque que no necesariamente parecen que tienen relación de parentesco, no son familia ni nada que se le parezca. La gente lo ve pasar, por ejemplo, en un polo turístico, ahí va una solución a un problema familiar. No, nadie lo detiene. Eso no es una escuela ni es un hospital. Es que la ley dice, cualquier persona, no importa quién, tiene la obligación de denunciarlo. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Denunciarse. Tiene que ponerse en conocimiento, pero para denunciarse tiene que verse la violencia. No se puede ver el problema como una solución porque lo normalizamos, lo invisibilizamos y simple y sencillamente las cosas siguen ocurriendo. Ahora, Olga, eso me lleva a mí a la pregunta, ¿qué porcentaje de las denuncias que ustedes reciben provienen de los hospitales y de las escuelas? ¿Es un porcentaje importante o es muy bajo? Bueno, ¿qué pregunta? Llevo rato pidiéndote esa respuesta. Lo que sucede es que, vuelvo y repito, es una generación de conciencia en la que yo entiendo que se ha estado trabajando, pero no todo el mundo tiene la disposición de hacerlo, y evidentemente que los números de denuncia que provengan tanto de hospitales como de centros educativos, incluyendo los privados, no son altos. Son personas que tienen un compromiso particular, o sea, que lo hacen, que algo los mueve de adentro y denuncian. Pero hay personas que incluso tienen algún tipo de inconveniente porque el denunciar un hecho que ocurre dentro de su centro cuestiona al centro. Si lo hace, por ejemplo, sin conocimiento del director. Exactamente. Entonces, hay obstáculos, es una carrera de obstáculos por donde quiera para nosotros proteger a una población identificada como especialmente vulnerable, y que nosotros tenemos la responsabilidad indeclinable, o sea, indiscutible de todos ponernos a una y todas ponernos a una para proteger y garantizar derechos fundamentales de niñas, niñas y adolescentes y restituir derechos. Por eso le corresponde a todo el mundo, eso no es solamente a las autoridades, eso es a todo el mundo. Pero mientras se educa a la población, vamos a hablar de la problemática, exacto, vamos a escuchar hasta dónde llega esta problemática y cuáles son las causas más importantes de ese abuso, porque ella decía, bueno, estamos todos normalizándolo, lo vemos como normal, una solución a un problema, etcétera, pero no podemos entonces contar con que sea la población, si la población lo ve así. Claro. Debemos seguir educando a la población, porque eso requiere educación, pero mientras tanto tiene que haber una autoridad, tiene que haber autoridades. Pero si la autoridad no está empoderada ni se entera, ¿cómo va a perseguir? Pero ¿cómo no se va a enterar si está todo, como decía Diana? Es que está ahí, están las escuelas, sí, no pero está que estamos hablando de que quienes tienen que estar empoderados en ese sentido, María Cela, son las enfermeras, son los maestros, son los directores, son los médicos. Y los legisladores que se meten con niños pero también. tienen la obligación. Y muchos se meten con niños. Que legislan también para que nosotros podamos proteger. Porque, por ejemplo, y me voy a permitir decir algo. Bueno, con el Código Penal lo vimos. Existen conquistas en este código que para la modificación están eliminadas, sí, señor, que protegen de una manera importantísima a esa población vulnerable. Sin embargo, para la modificación que está propuesta no está contemplada. Se está quitando, se está eliminando, y lo discutimos eso. Ok. El problema. Perdón. Hay un elemento... Vamos, ustedes tienen libertad para hablar gracias. aquí. Yo me había dirigido a ella, pero un segundito. Yo pedí la palabra. Sí. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Construyendo un poco sobre lo que planteaba Olga,
el problema de las leyes y el cumplimiento de las leyes, y ahí tenemos que hablar de la impunidad como un tema central en por qué las personas no denuncian y por qué se revictimiza también, en este caso, a las personas víctimas. Es parte del problema, pero no es la única parte. Y también es parte de la solución. Cuando en UNICEF la evidencia última que hemos analizado sobre todo el tema de violencia, las causas tan complejas, cada vez aparece más claro el papel de las políticas sociales y el papel del cambio social, el cambio de norma y comportamiento. Y precisamente lo que se decía, ¿por qué la enfermera no hace su papel? ¿Por qué el maestro no hace su trabajo en términos de educación sexual integral, por ejemplo, y tiene miedo o no quiere tocar esos temas en la escuela? Es porque hace falta a nivel de toda la sociedad una reconstrucción, una reeducación, un cambio de valores que tiene que pasar mucho tiempo, pero que tiene que ser iniciado e intencionado. Y ahí recojo el tema del papel del Estado y sus compromisos y de las instituciones públicas que son garantes, son responsables y son las que tienen que implementar las políticas públicas. Entonces, políticas de educación integral de la sexualidad, políticas para promover paternidades diferentes, positivas, para eliminar el castigo, políticas de revalorización de las niñas, de los niños como sujetos sociales y no como propiedad de los adultos que pueden ser dañados o que pueden ser vulnerados. O como objetos. Entonces, todo eso implica un cambio profundo que no es solo, no es solo penalización, es una parte, pero es mucho más complejo y requiere más esfuerzo. Esas políticas, aún se aplicaran, siempre van a haber pervertidos, abusadores. Exactamente. No importa lo que sea. Entonces, tienen que haber consecuencias. Cuando se empiezan a ver las consecuencias. Ustedes, en CONANI. Sí, justamente es la parte nodal, porque uno puede percibir cierta componente en todos los ambientes, desde la comunidad donde esa niña fue embarazada, porque partimos siempre de la premisa que un embarazo en un adolescente es un abuso, es una agresión. Y es un delito. Y que por tanto, desde la propia comunidad, hay que comenzar a identificar, a sensibilizar a las comunidades, capacitarlas, movilizar esta comunidad para que identifique desde ese momento mismo esa niña, esa adolescente embarazada, y desde ahí comienza el proceso de notificación. Y aunque no esté embarazada, en la actividad sexual con una persona mayor, el mudarse con una persona mayor, ya eso es el abuso. Sí. El que esa persona mayor se la lleve y diga, yo me casé con ella, me casé entre comillas, porque no existe el matrimonio infantil, pero yo me la llevé y esa es mi esposa, como nos pasó con la niña que esa fue la explicación que dio, que estuvo secuestrada. Secuestrada. Y que él mismo fue que la devolvió. O sea, aquí se ve como normal y en la prensa ponen, estaba casado, la esposa, su esposo, una niña de 17 años con 2 hijos. Muchos casos se da, María Cela, de las mismas madres venden a las pero claro, para tener dinero, tener sus bebidas para resolver problemas su en vida. la familia. Sí, pero venden a las niñas. Pero hay otra situación también que se da, que las mismas niñas cuando tienen 12 o 13 años y asumen responsabilidades que son de mujeres y no de niñas en un hogar donde la mamá también viene de embarazo adolescente con varias parejas, la niña dice, para yo bregar con mis hermanitos, brego yo con los míos y me mudo para la casa de fulanito y se da de manera natural y tú vas al sector y todo el mundo lo entiende, como si fuera totalmente normal esa situación. Y en consonancia con lo que decía Angeli también, hace falta una política integral de protección social para que esas cosas se vean, para que las niñas no estén fungiendo como madres de sus hermanitos. Yo recuerdo, y este es un caso que me impactó muchísimo, hace 10 años yo estuve en Los Alcarrizos y en una comunidad conocí a una madre que tenía 27 años y una hija de 14 embarazada. O sea, ella tuvo a la hija a los 13 y la hija a los 14 ya estaba embarazada. Eso se repite, desgraciadamente. Hay un ciclo ahí, pero ¿quién no interrumpió ese ciclo? Y yo conversaba con ella, yo, claro, desde mi juicio clase media, desde mi privilegio, yo decía como que esto es una locura, me siento a comer con la señora y me pongo a conversar con ella y ella me decía que su hija tenía un novio que tenía 35 años
y que a ella no le gustaba ese novio, pero ella me confesó muy sinceramente que cuando ella arreglaba abanicos, a eso era que ella se dedicaba, y que cuando ella no tenía con qué darles comida a sus hijos, a ella y al otro hijo que tenía una enfermedad congénita, ese señor le daba pan y malta morena. Señores, en este país cualquier pedófilo, perdonen que en YouTube siempre cortan estas palabras, pero cualquier pervertido, vamos a decirlo así, encuentra objetos para sus placeres y su enfermedad, sexo enfermizo en cualquier barrio, si tiene 3 centavos. Así mismo es, o sea, pan y malta morena, un pan y una, perdón. Sí, porque la gente no sabe las grandes desigualdades. Nos hemos enfocado en el embarazo adolescente, nos hemos enfocado en las relaciones primarias con menores de edad, pero yo creo que también no podemos perder la oportunidad de abordar otro tema que es el de la violencia. Eso que decía, eso en sentido general, los otros matices de violencia, sí, pero otros matices, esa falta de afecto, esa falta de que cuando tú vas a un lugar y encuentras a los niños desprovistos de ropa, de cuidado, en la calle, que no se han vacunado, que no están escolarizados, que nadie los cuida. Es violencia. Entonces, hay un tema importante. ¿Quién los protege? Que yo no quiero dejar pasar, y es que la violencia se perpetra entre pares también. O sea, para que se genere violencia en contra de un adolescente o en contra de una niña, no necesariamente tiene que ser un adulto. El abuso sexual que está contenido en la ley 136-03, en el artículo 396, sí habla de abuso y habla de una diferencia de edad. Pero la violencia sexual que está desarrollada en diferentes tipos penales, que está contenida en el Código Penal, no discrimina edad y puede haber una desproporción en la relación de poder entre adolescentes que pueda generar una relación de abuso. O sea, no es que entre adolescentes no se puede dar una violencia. Se da violencia, se genera violencia. Lo que nosotros tenemos es que saber hacer la identificación de ella y hacer el abordaje correspondiente. Pero no es que tiene que ser necesariamente entre un adulto y una persona. Pero mi pregunta es, la mayor parte de los casos... Adultos. Sí, claro. Sí. Claro, pero momento. Pero que no hay denuncia entre pares. Exacto. No, iba a decir otra cosa. También la violencia entre pares está normalizada. Exacto. ¿Por qué? Porque esas son cosas de muchachos. Exactamente. Entonces, por eso yo hablaba tanto de lo que tiene que ver con esa invisibilización fruto de la normalización, porque el resto se desprende de ahí. Y ese proceso de socialización que comienza en la familia, cuando yo comienzo a ser formado dentro de la familia, yo me voy a una sociedad a replicar lo que yo aprendí en la familia. Y entonces nosotros somos multiplicadores y replicadores de esos patrones que han permitido que esto se vea como correcto y que coloquen a la República Dominicana a nivel regional en los números que se encuentran. Porque la República Dominicana se encuentra en unos números que nos tienen en la mirilla. Entonces nosotros tenemos que hablar. Hay que hablar y hay que hablar de lo que es violencia y hay que definir. Claro. Y lo propongo. O sea, ustedes pueden hacer aquí... La violencia psicológica. Definirla, o sea, cómo se puede, para que las personas, como ustedes llegan a tantas personas, puedan instruirse. Esto es fabuloso lo que se está haciendo. Se crea conciencia hasta cierto punto. Yo quiero preguntar, María Cela, también sobre el seguimiento a los agresores en la República Dominicana, los agresores sexuales, los agresores de menores en sentido general. Porque vimos con el caso, los 2 casos que presentamos en el informe. El caso de Wilemi, ese individuo había sido denunciado antes por agresión sexual. De hecho, la medida de coerción que le conocieron primero fue por ese primer caso, cuando ya estaba desaparecida Wilemi, contra otra amiguita o primita de ella. Y en el segundo caso, el de la niña que fue secuestrada en Villa Altagracia, ese individuo estuvo semanas con esa niña secuestrada y uno se pregunta cómo es que no se movilizó a media policía para encontrarlo. Es más, yo no sé si él está preso al día de hoy. No. ¿Cuál es el seguimiento a los agresores? No sabemos qué ha pasado con esa persona. Yo quiero hacer varias correcciones. Nos vamos a la pausa y después de la misma haces las correcciones. Y yo quiero escuchar a Conani también, porque aquí hay instituciones que se encargan, que tienen la responsabilidad de velar por nuestros niños, niñas y adolescentes. Entonces, quisiera también escuchar sus opiniones. ¿Es normal ver a las niñas, aunque parezcan mujeres, para usted eso es normal?
ver a una jovencita de 16 embarazada, una de 15, una de 14, o teniendo relaciones sexuales y conviviendo con un mayor de edad que la quiere y la mantiene. No, que aquí dicen, esa niña tiene más millas que cualquier mujer. Exacto, son niñas, por más millas, entre comillas, más experiencia. Ese es un abuso para empezar. Permitir que esa niña no hubiese vivido su infancia y su adolescencia como debería ser. Vamos a la pausa y cuando regresemos contamos con ustedes y sus comentarios. Ya volvemos. Diana había dejado una pregunta y Olga iba a responder. Sí, adelante, bueno, Olga. yo iba a hacer unas correcciones. Primero, no podemos mencionar los nombres de las niñas y de las adolescentes o de los niños, niñas y adolescentes cuando hagamos referencia a sus procesos, ni de los padres, ni de dónde viven, ni de lo que fueron víctimas, ni incluso ni siquiera de la provincia. Por ejemplo, por las particularidades del caso son fáciles de identificar. Entonces hay que proteger esa imagen porque la ley manda la protección. Entonces podemos hacer referencia a las situaciones que se dan, pero no al caso específico para nosotros desde aquí, pues no violentar tampoco. Con relación al tema del seguimiento, yo lo interpretaba quizás como la persecución, en contra de esa persona. Hay un principio de confidencialidad que rige la ley 136-03 que no permite entrar en detalles a nivel público de lo que se está haciendo con determinado proceso. Ahora, yo sí les puedo decir que aunque las informaciones no salgan, pues se ha estado trabajando mucho y se está trabajando mucho. Lo que pasa es que la información sobre los procesos que involucran a niños, niñas y adolescentes no pueden publicitarse, no pueden detallarse porque hay un principio de confidencialidad que prohíbe la difusión de ese tipo de información. Pero tiene que haber una denuncia previa. ¿Una denuncia previa para qué? De que una niña está haciendo, mi niña se fue con un tipo, se me fue. Se mudó, tiene 14, Les 15. voy a decir algo que le va a encantar. El artículo 1 de la ley 136-03 establece que los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derecho. Por lo tanto, todo lo que los afecte al ser personas menores de edad vulnerables es de orden público. ¿Qué quiere decir eso? Eso es lo que digo. Nosotros hemos trabajado procesos que lo hemos visto en, qué sé yo, que pasó que una persona me lo escribió por un WhatsApp y me dice que yo tengo como deber, que dice la ley, investigar. Exacto. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Investigar. Entonces, ¿qué hace el Ministerio Público? Inmediatamente recibe la información. El artículo 14 dice, se tiene que denunciar hasta la sospecha. Oigan bien. O sea, la ley fue tan buena, tan avanzada, que dijo, no me esperen, porque es una población vulnerable y si la negligencia, yo tengo que prever. Entonces, usted sospecha, denuncie. Tiene la obligación de denunciar si no tiene una sanción. La respuesta a Diana es que, se está trabajando y se está trabajando duro. Ahora bien, hay casos que son más difíciles que otros. ¿Por qué? Porque cuando no se tiene rastro de dónde puede estar una persona, se hace complicada su ubicación, pero eso no quiere decir que no se esté trabajando. Eso no quiere decir que un caso tumbó a otro. Dicho sea de paso, y tengo que reconocer y valorar y aplaudir el trabajo que se está haciendo en coordinación con la Policía Nacional, se generó un departamento exclusivo para darle seguimiento a las ejecuciones de órdenes de arresto. E incluso yo tuve una reunión con quien está dirigiendo el área y le entregamos órdenes de arrestos que están pendientes de casos que afectan a niños, niñas y adolescentes y se está trabajando. Y una pregunta tonta, antes de que hable con Ani, una pregunta tonta. ¿Ustedes no tienen autoridad para ir a hospitales y escuelas e investigar en los récords médicos la cantidad de niñas que han dado a luz e investigar a los médicos que han atendido, a las enfermeras, a las familias de esas niñas? Lo mismo en las escuelas, niñas que están embarazadas y de hecho, o sea, tomar acción de orden público, sí, porque claro. eso es obvio y evidente. Dicho sea de paso, el día de hoy, por ejemplo, nosotros estuvimos en una escuela y, bueno, pues se acercaron a mí, parte del staff, yo comencé a hablar con ellas, le hice algunas preguntas y les dije, bueno, pues tenemos que generar una reunión y necesito datos. Y evidentemente que me lo tienen que suministrar porque es, aparte de que yo se lo estoy requiriendo, es un deber que tienen. ¿Y en las maternidades? Exacto, también. Ahora,
¿Qué pasa? Que la ley establece que tanto los médicos, los psicólogos, los profesores y todo el mundo tienen la obligación, gracias Paxi, tienen la obligación de denunciarme. ¿Y si no lo hacen? Yo sí se lo puedo, claro, se lo podemos pedir y se lo hemos pedido. ¿Cuál es la sanción si no lo hacen? Hay una sanción económica de 1 a 3 salarios mínimos que se lleva por ante el Tribunal Penal, la sala penal del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes en contra de esa persona, pero se le genera un proceso, ya tiene un proceso penal en contra, si no denuncia. Entonces se le va a generar un proceso penal, va a tener un antecedente penal si la persona no denuncia. Cuando hay consecuencias, exacto, se pone la exacto. pila. Entonces, eso lo dice, para que lo anoten, el artículo 14 de la ley 136-03, que dice que todo el mundo tiene la obligación de denunciar. Pero enumera responsables muy específicos y después dice y cualquier persona. Que justamente estos elementos representan desafíos para la política de atención a uniones tempranas y embarazo en adolescencia, que se impulsa con el sistema de protección. Desde el Gabinete de Niñez y Adolescencia y el CONANI estamos impulsando esta política pública orientada a movilizar a la sociedad en su conjunto, generando procesos de sensibilización, de educación, acceso a la salud, a la protección social, a la persecución ante una situación de embarazo o de una unión temprana. O sea, es parte de eso. Y en este momento nos encontramos redefiniendo todas las rutas de atención a niños, niñas, adolescentes que por una causa u otra son retenidas, abusadas, salen embarazadas, son embarazadas, para dar una respuesta más sistémica desde el momento mismo de la comunidad, la escuela, definiendo rutas y protocolos de abordaje. Ok, rapidito, voy a comentar algunos mensajes que nos han llegado y quiero que concluyamos. Eso ha sido siempre durante la humanidad. Dice Elvis Martz 28. Elvis MARTZ 28. Eso ha sido siempre durante la humanidad. No sean amarillistas. Eso nunca, pero nunca cambiará. Al contrario, se aumentará más, ya lo verán. Porque estos jóvenes de ahora no cogen esa. Imagínate. Rosat 11 comentó: hola María Cela, por tan maravilloso programa el cual nos deja tanta enseñanza. Te diré que conocí un caso de tal abuso de una alumna de 16 y un profesor de 40. La mamá lo permitió porque el susodicho le facilitó una vivienda. Hay mucha culpa con los padres también. Buenas noches a todos. Eso es verdad. Espinal 3512. Eso va a seguir pasando. Me están escribiendo mucha gente y se me va. No, hay muchísimos. Lo mismo pasa todos los días. Son los hombres matando a las mujeres. Bueno, ese es otro tema. En este país no hay leyes, la única ley es el dinero y el poder, dice Espinal 3512. Buenas noches, somos los que vemos en nuestros hogares y cómo nos educan nuestros padres. El embarazo, la adolescencia y el maltrato infantil tiene su raíz desde el hogar. Sí, tiene raíz desde el hogar, pero no se puede permitir que en los hogares se haga lo que sea. Para eso está la ley. Claro. Elvis Martz, otra vez. Hay varios, pero hay un tema también que estaban preguntando, que era el tema de la falta de afecto y cómo eso también se convierte en violencia, que sería bueno abordar. Ya nos quedan 3 este minutos, tema, es solo para que antes de que... A mí me gustaría, por favor, que ellas dos hablen, que no han podido hablar. Es que se fue mucho por muchas la parte gracias. de ella, no me... Olga Caparado, pero no. Muchas gracias, porque creo que tu conocimiento y tu expertise sobre precisamente el tema de las leyes, y eso es fundamental. Gracias. Yo creo que hay una parte que se ha abordado, que es el tema de la familia y cómo el afecto o la negligencia o el desapego de los padres puede tener un impacto en la vida, en el desarrollo de los niños. Y aquí entra la neurociencia, ¿no? La neuroeducación, que ha estudiado cómo el cerebro de los niños se desarrolla diferente cuando sufre lo que se llama estrés tóxico, que es lo que provoca la violencia. Entonces, patrones reiterados de maltrato, de desapego, de falta de afecto, de falta de atención, de falta de estímulo, dejan marcas a veces insalvables en los cerebros de los importante niños. decirlo. Y cuando al cabo de los años este ciudadano se vuelve adulto, esas secuelas también se reflejan en su comportamiento, en su forma como él conduce su vida. Entonces, toda intervención temprana, toda intervención que tiene que ver con el entorno del niño, no solo la familia, su comunidad, la escuela,
la salud, la protección social es crucial. Sí. Y eso requiere... Y sacarlos del hogar si es necesario. Ana, rapidito. No, haciendo énfasis en lo que está diciendo mi compañera, creo que también se debe de acaparar la parte de prevención, que se eduquen las familias en la prevención, prevenir, qué deben de hacer las familias, qué deben de hacer las escuelas. Porque, la familia y la escuela son los dos lugares de más impacto en el desarrollo integral del niño. Sí. Entonces, no solamente aprender a identificar cuándo una niña es abusada, sino también cómo prevenir, enseñarle esas herramientas para tú saber cuándo te están enamorando de manera incorrecta, cuándo el señor se queda. En las escuelas tienen que 4252 dice, es realmente penoso lo que ocurre en nuestro país con nuestros niños. Es tan terrible esto que hasta una bachata donde el artista le dice a una niña de 13 años que ella lo enloquece y demás se hizo popular. No hubo una institución responsable que la prohibiera. Terrible todo eso. Cada padre que luche por el bienestar de sus hijos. Ya se nos acaba el programa y hablábamos de la música en la pausa. Cuando se dice, lo tienes tan bien como una niña de 15 años. Óigame, ¿y a usted le gusta una niña de 15 años? Exacto. ¿Cómo usted escribe eso en una canción? ¿Cómo escribimos? ¿Qué tipo de mensaje estamos mandando a nuestra sociedad? Perdónenme, señores, esta mesa daba para dos. Vamos a tener que continuar con este tema y a todos los que se enojaron con la hermosa obra de denuncia de Jorge Pineda, señores, piensen, ¿qué es el arte? Eso no es para normalizarlo. Ustedes, la sociedad, todos nosotros somos los responsables de haberlo normalizado. Vamos a combatir esa mentalidad. Amén. Gracias, un beso y hasta mañana. Amén. Gracias a todos.